Hoy vamos a hablar de tu libro, que se llama Espiritualidad Creativa. Bueno, lo escribiste hace ya muchos años, entonces simplemente la pregunta que tenía era como, a ver si puedes contextualizar cómo fue esta experiencia en California y un poco qué se ha logrado desde entonces y lo que puedes comentar desde ti, desde ahora, cómo ves entonces desde este libro, cuánto tiempo ha pasado y cómo sería un poco esta evolución. Gracias. Bueno, yo llegué a California en el 1993 para estudiar psicología transpersonal y otras cosas, ¿no? En el CIAS, California Institute of Integral Studies. Entonces, este libro en realidad fue mi tesis doctoral. Hay muy pocas diferencias entre la tesis doctoral y el libro. Y básicamente mi motivación para escribir este libro fue un poco problemas y que veía en las formas como se estaban encuadrando, entendiendo la espiritualidad en California y sobre todo desde los modelos prevalecientes de la psicología transpersonal, por ejemplo, Ken Wilber, incluso Stanislav Grof, etc., ¿no? Y el problema fundamental que en este libro intento abordar, ¿no? Que hay otras partes, como sabes, ¿no? Es esta tendencia que tenían estos modelos a ordenar las diferentes espiritualidades del mundo en base como una especie de una concepción jerárquica, ¿no? Por ejemplo, la más clara era la de Wilber, ¿no? Que las situaba, por ejemplo, tradiciones chamánicas en un escalón, después tradiciones pues, más teístas, una cristiana teísta, y siempre al final tenía como la no dualidad arriba de todo, ¿no? Grof hacía algo parecido de alguna manera también con la noción de conciencia absoluta, aunque mucho más flexible que el esquema wilberiano, ¿no? Entonces esto sentía que tenía problemas a varios niveles, ¿no? Eso lo menciono dos y seguimos. Uno, sobre todo a nivel de que no hacía justicia realmente con la diversidad espiritual, era unos esquemas ideológicos a mi entender, a la que estudiabas las tradiciones y tal, te das cuenta de que por qué unas están ordenadas como más allá evolutivamente que otras, de acuerdo a estas ideologías o sea, situando siempre la elección de una tradición o un tipo de tradiciones espirituales arriba y otras hacia abajo, ¿no? Te das cuenta también que las tradiciones a lo largo de los siglos han hecho lo mismo. Y estas tradiciones sitúan a las tradiciones y escuelas rivales abajo, ¿no? Entonces esto es algo que en los estudios de la religión se sabe, se conoce y estos esquemas no se toman en serio hoy en día, ¿no? Y por eso es una de las razones creo que la psicología transpersonal y en particular el trabajo que en Wilber tampoco nunca tuvo impacto en el estudio de la religión, ¿no? No se lo toman en serio por esto, ¿no? Pero a nivel de base, a nivel de calle, por así decirlo, esto tenía otro impacto, ¿no? Que sentía que también empobrecía las relaciones humanas y también tenía problemas para la psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, habían psicoterapeutas que habían incorporado este esquema wilberiano como modus operandi, como dentro de ellos mismos, ¿no? Y entonces cuando hacían como psycho-spiritual counseling, aconsejamiento psicoespiritual a muchos de sus clientes en el contexto de psicoterapia transpersonal y otros enfoques, tenían este esquema interior y como casi empujaban de maneras más burdas o sutiles a los terapeutizados a moverse en tales direcciones, con lo cual se estaba como abortando el proceso orgánico de despliegue espiritual natural y único de cada persona, ¿no? Y después también, por último, se creaban estas actitudes muy jerárquicas de mirar hacia arriba, mirar hacia abajo entre gente, porque todo el mundo tenía que estar situado en algún nivel de la evolución, esas clasificaciones, ¿no? Entonces este es uno de los problemas que abordo en este libro y que bueno, tuvo mucho impacto. De hecho el campo se dividió casi en dos, una especie de pequeña escisión. Wilber marchó del campo, creó su psicología integral y hoy en día pues el paradigma participativo es uno de los más influyentes en la psicología transpersonal. Hay otros, científico, dinámico, ¿no? Psicoanalítico, ¿no? Pero quizás yo diría que hoy en día es probablemente el más vigoroso a nivel creativo, ¿no? Y a nivel de... Claro, tu parte de esta visión participativa, ha habido olas anteriores a la primarista, a la contracultura. ¿Cuál sería entonces para ti esta visión participativa que cambia un poquito ahí los modelos? Bueno, es esto un poquito que te comentaba, de que te cambia realmente estas jerarquías, esta manera jerárquica de organizar la diversidad espiritual de la segunda ola transpersonal, que es la perennialista, ¿no? Sí. La primera ola fue el movimiento de la contracultura, con el encuentro con los psicodélicos y los espíritus orientales, ¿no? La segunda ola fueron la perennialista, ¿no? El modelo de Wilber imperando, Grof también, ¿no?
y todo es una evolución espiritual que va de aquí a allí y todo ordenado, bien ordenado para allá. Y la participativa, es que pues, bueno, se cargó bastante, construyó bastante esto y también trajo, yo creo, como, también como un énfasis incluso mayor que las otras olas en las distintas formas de conocer, ¿no? En la crítica del cognocentrismo, ¿no? En la crítica del conocimiento mental. De alguna manera estos modelos tan jerárquicos eran modelos muy mentales, ¿no? Todo lo que hacemos, escribimos académicamente, pasa por la mente, obviamente, ¿no? Y mis escritos son también muy académicos y mucha gente dirá que son muy mentales, ¿no? Pero hay algo en esta participación que intenta realmente redimir, recoger, recuperar y traer, ¿no? el conocimiento del cuerpo, ¿no? El conocimiento del corazón, el conocimiento de otros estados de conciencia en la construcción, ¿no? De los modelos, ¿no? Una de las prácticas, ¿no? que co-creé allí en California, le llamo espiritualidad encarnada, indagación espiritual encarnada, que pues se basa en los trabajos que conoces, de unas meditaciones interactivas, ¿no? Que emergen de un trabajo de aquí que nació en Barcelona, ¿no? Pero yo la empecé a usar en este contexto como un método de investigación cooperativa, ¿no? En el cual, por ejemplo, las personas no tienen un tema espiritual o un tema psicológico o humano, no solo se reúnen a pensar y debatir sobre ese tema, sino que vamos al cuerpo, con prácticas experienciales, vamos al instinto, vamos al corazón y a través de un proceso de construcción, de conocimiento, desde la experiencia multidimensional, vamos creando, colaborando en la construcción del conocimiento y es un precioso y si llegas a unas conclusiones muchísimo distintas de las que llegarías como debatiendo como siempre. ¿No? Desde ahí me venía la pregunta entonces justamente a estas múltiples visiones, cambios, olas antropológicas y demás. Para ti, ¿cuál sería entonces la naturaleza de lo espiritual? Claro, hay muchas maneras de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, en este libro yo la defino de una manera muy minimalista, ¿no? Que es como la espiritualidad como un proceso gradual en el que la persona se va deshaciendo poco a poco de su egoísmo, está centrada en uno mismo, ¿no? Narcisismo, ¿no? Para abrirse también gradualmente a ese misterio del cual todo procede, ¿no? Pero claro, eso puede tomar diversas formas en muchísimas tradiciones, ¿no? Y para mí también, claro, aquí hay una distinción importante. Hay personas que están afiliadas a religiones particulares, entonces tienen una definición muy clara de lo que es la espiritualidad para ellos, en el budismo, en el cristianismo, y es muy distinto en realidad en cada de estas tradiciones. Pero lo que yo creo que ocurre hoy en día, y eso es un poco también mirando hacia el futuro y tal, es que claro, cada tradición ha cultivado distintos potenciales humanos, ¿no? Distintas virtudes espirituales, por así decirlo. Entonces yo creo que las personas hoy en día también están como cada vez más como de una forma ecléctica, cogiendo de muchas tradiciones, ¿no? Sí, ¿no? O sea, son cada vez más transtradicionales, ¿no? Pueden haber distorsiones ahí, pero también yo creo que hay un movimiento muy bueno, ¿no? Y en última instancia también se puede hablar de la espiritualidad como una apertura radical a la vida, ¿no? Una apertura radical a la vida y a la verdad de cada momento, ¿no? De una manera así como muy neutra, ¿no? Claro. Muy bien. Y aquí va justamente esta cuestión de la creatividad, ¿no? Que no siempre se escucha en el campo espiritual. ¿Cómo es que funcionaría, se aplica esta creatividad a lo espiritual? ¿Cómo es exactamente? Sí, claro. Esta es una de las cosas por las cuales sentía que esos modelos predados, ¿no? Eran problemáticos, ¿no? Porque para mí, claro, la espiritualidad, o tal como yo la vivo, la he entendido, ¿no? Se trata sobre todo de estar en contacto con esa fuerza creadora del cosmos y del universo, que llamo el misterio, ¿no? Entonces, hay pocas cosas que se pueden decir de la realidad o del cosmos con ciencia cierta, incluso estas se pueden debatir, pero podemos decir que hay algo, existe un cosmos, y también podemos decir que está en movimiento y que hay un proceso creativo, o sea, desde los científicos sabemos, desde el Big Bang hasta ahora, hay una evolución de la complejidad y una fuerza creativa, una energía creativa. Y tercero, que somos parte de ese cosmos. Somos parte de ese cosmos. Que participamos. Entonces, como parte de ese cosmos,
participamos intrínsecamente de esa fuerza creativa y de hecho el ser humano eso tiene un más impacto, creativo. entonces, Exacto. dentro, ¿no? Entonces yo traje como esto también un poco a la misma indagación espiritual. Muchos modelos espirituales e incluso tradiciones espirituales no les gusta la idea de creatividad espiritual. ¿Por qué? Porque de lo que hacen es más que otra cosa, con mucho respeto, pues indoctrinar más Mantener que... la doctrina anterior. Correcto. Son modelos que están guiados por códigos doctrinales, ¿no? Que está bien dentro de esas tradiciones, porque van de un punto A a un punto B y este es el camino, ¿no? Pero a la que no estás en uno de esos modelos o lo sientes limitado de alguna manera, incluso dentro de esas tradiciones hay mucha creatividad también, y cada vez más. Por ejemplo, mira, el budismo contemporáneo está cambiando también. Está cambiando tremendamente, ¿no? Entonces yo creo que esa creatividad está ahí y también siento un poco como que eso que te decía antes, esta apertura a la multidimensionalidad del conocimiento humano más allá de lo mental también tiene un impacto sobre lo creativo, ¿no? Porque yo creo que nos abrimos sobre todo a esa energía creativa del cosmos, no tanto desde la coco racional, sino desde el cuerpo y la energía primaria que nos permite también, por ejemplo, crear otra vida humana. Ahí está nuestro potencial más creativo, ¿no? Cuando muchas tradiciones reprimen el cuerpo, subliman la sexualidad o la taponan y tal, yo creo que ahí también de una manera indirecta están como cerrándose a esas energías más creativas, ¿no?